Hola, hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este canal de Nanotox Music Bags, donde experimentamos la música o nuestra producción musical en nuestros móviles. Así es como lo escuchas, y por ello hoy estamos muy contentos y emocionados porque han estado añadiendo nuevas funciones a nuestra aplicación de Audio Evolution. En este día o en esta ocasión vamos a hablar vamos a ver más bien lo que es la nueva interfaz del Vocal Tune Pro, y en el siguiente, que viene siendo la parte 2, veremos las funciones del Vocal Tune Studio, que viene muy profesional para nuestros móviles. Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas la información que transmitimos especialmente aquí en este canal, y queremos retomar y resurgir de las cenizas, por así decirlo, ya que está muy competitivo en YouTube los canales, pero todo depende del apoyo de ustedes, así que síganos apoyando. Les recuerdo que entre más estemos en nosotros capacitados para poder hacer nuestra música en nuestro móvil, mayor será el conocimiento que esparciremos en este canal para ustedes. Así que síganos apoyando. Vamos a ver la nueva interfaz, y también, según la que menciona en la información de las actualizaciones, han mejorado el Vocal Tune Pro. Y a mí me sorprende porque en realidad sí le están dando mucha atención a esta aplicación, la están haciendo muy profesional, así que vale la pena que compres o te ahorres para que compres esta aplicación, porque con el tiempo va subiendo de precio. Así que ahorita todavía está en un precio razonable para nosotros que somos de bajos recursos y podamos conseguir los plugins, la aplicación, etcétera, etcétera. Así que no pierdas más el tiempo y consíguete esta aplicación. Bueno, realmente no me están pagando a mí por darle promoción, pero se los digo porque me ha parecido muy buena esta aplicación. Aquí ustedes pueden ver la visualización del Vocal Tune Pro. Las funciones son las mismas, pero sí he escuchado algo diferente en ellas. Por ejemplo, aquí en la parte donde dice Retune, eso quiere decir cuánto tiempo le vamos a dar para que aplique el autotune, o en este caso para que automáticamente gire las notas de nuestra voz a la escala que tenemos aquí. Y ahí va a depender mucho lo suave que lo hagamos para la afinación, o también en cuestión que se escuche un poco robótica, como en el caso del estilo Boloco, como ustedes saben, se puede hacer también aquí. Amount viene siendo la cantidad de autotune que le vamos a agregar en este lado. Y como ustedes ven, tiene un 70% y un 37-38% en la canción que ya habíamos hecho de Dentro de tu Corazón. Si ustedes lo han escuchado esa canción, aplicamos este Vocal Tune. Sí, ahorita les voy a mostrar cómo realmente sí lo mejoraron el Vocal Tune. A lo mejor es muy sutil porque casi no se percibe mucho el cambio, pero en realidad sí lo tiene. Por ejemplo, vamos a poner la canción. Ya esta canción viene con la llave C menor, y en la parte de abajo no les expliqué, pero viene siendo lo que viene siendo el vibrato. Cuánta cantidad de vibrato le ponemos a nuestra voz, que se escuche lineal, por ejemplo así, o se escuche con vibrato. Pero en este caso esta canción no lleva vibrato, así que vamos a escuchar una partecita y ahorita vamos a ponerle todo lo que viene siendo el Vocal Tune Pro para ver cómo es que sí ha mejorado esta función. Feliz, tan solo déjame entrar dentro de tu corazón y calmar ese dolor que te mata y envenena tu corazón. Tan solo déjame ser el que alivie tu interior. Muy bien, hasta ahí ustedes saben, yo le agregué el Vocal Tune de una manera un tanto poquito que se escuchara robótica, no tanto, para que así tuviera un matiz diferente a la hora de ir a la parte emocionante de la canción, por así decirlo. Vamos a agregarle todo el Vocal Tune. No se debe de agregar todo porque se escucharía muy robótico, pero fíjense cómo aún así mantiene una exactitud a la hora de pronunciar las letras, y de esa forma nosotros llegamos a comprender la mejora del Vocal Tune Pro. Feliz, tan solo déjame entrar dentro de tu corazón y calmar ese dolor que te mata y envenena tu corazón. Tan solo
Excelente. Para mí se escucha mucho mejor. Yo recuerdo que cuando aplicaba todo lo que viene siendo en esta parte, donde forzara las notas y este lado, la cantidad de lo que le agregamos para que force las notas a todo, siempre había como partecitas en la voz donde se cuatrapeaba o se escuchaba muy, muy raro, como que quería forzarlo entre una nota y otra. Y hoy lo veo un poco más nítido, más acople, un estilo boloco, pero todavía siento que está superando poco a poco a boloco. No sé ustedes. Es mi opinión y no es por echarle tanta crema a los tacos, pero yo siento que esta aplicación o esta función de Vocal Tune Pro está superando incluso boloco. No sé. Déjenme sus comentarios si ustedes creen lo mismo que yo o no. Y les digo esto porque en esta función puedes mover las notas, puedes combinar, puedes hacer esto. En el caso de boloco, pues no se puede hacer eso. Ustedes saben que solamente se agrega la llave y ya. Y automáticamente vas tú moviéndole la voz. Pero hay en partes donde ya no lo hace muy bien boloco y tienes que bajarle esa corrección de tono. Y en este caso, si se fijan, al menos en este fragmento de esta canción, he visto una gran mejora. Y aún no he mostrado, por ejemplo, lo que es el vibrato. Y seguramente el vibrato también ha mejorado. También en la parte de arriba quería mencionarles donde dice MIDI. Es otra de las funciones que añadieron al autotune. Pero este es simplemente para poder nosotros utilizar ahora sí como en remoto, mediante un controlador MIDI, las funciones que vienen aquí, que nosotros podamos moverlas. No he hecho un video tal cual de lo que viene siendo el MIDI, porque mi MIDI, o en este caso el teclado, aunque sí lo agarra, las funciones no es muy compatible con mi controlador. Necesito otro controlador que sea más compatible. Según los desarrolladores me dijeron que tiene poco rango de numeración. Después lo explicaré en otro video. Y sí, lo estuve checando y sí es cierto, no llega a abarcar ese rango de numeración que se ocupa para que funcione correctamente el controlador MIDI. Pero esto prácticamente es para que nosotros asignemos en nuestro controlador estas funciones, que es algo también nuevo y excelente que han añadido a la aplicación. En el siguiente video vamos a estar viendo ahora sí el Vocal Tune Studio. Déjenme les muestro aquí brevemente. En esta ocasión no lo vamos a mostrar, pero lo que se hace es que se abre, por ejemplo aquí, en esta parte, y aquí está el Vocal Tune Studio. Pero lo estaremos viendo en el siguiente video, así que no te lo pierdas, suscríbete si no lo has hecho. Déjame tu comentario, qué te pareció esta nueva actualización de Audio Evolution, y que se vienen más sorpresas todavía por lo que se ve para Audio Evolution. También incluso les recuerdo que yo les mencioné a los desarrolladores, espero que hayan tomado en cuenta mi comentario, de que añadan una función para que limpie la estática de los audios para aquellos que no tienen interfaz de audio y puedan hacer sus grabaciones y limpiar las voces. ¿Qué les parece? Ojalá también añadan esta función, que sin duda esta aplicación la están haciendo todavía más profesional, como un estudio de grabación portátil, al igual que el de escritorio. Claro, sabemos que el escritorio todavía tiene muchas funciones, pero fíjense, tan solo con esta yo no me esperaba que añadieran el Vocal Tune Studio. Así que se viene pues con todo en esta aplicación de Audio Evolution. Bien, pues espero les haya gustado este video. Si es así, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Así que no te lo pierdas y nos vemos hasta el próximo video. Bye.